Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 18. Hay diferentes tareas en nuestra vida, tareas de envergadura, tareas menores, que siempre creamos expectativas de las mismas, unos resultados. Esas expectativas, escuche bien, esas expectativas siempre persiguen un fin. Y si usted es una persona detallada, va a buscar los pros y los contras, los detalles, para que esas expectativas se cumplan. Pero usted no controla su vida aunque usted crea que la controla, como yo no controlo mi vida. Y hay personas que consideran que con la fuerza bruta, por ejemplo, pueden llenar esas expectativas. ¿Sabe, hermano? Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, escuche bien, por la gran presión del mundo, Nelson Mandela fue un hombre muy firme en las expectativas que tenía para Sudáfrica. Y aunque el gobierno del apartheid quería hacer sus jugadas como quiera y tuvo sus sicarios para tratar de destruir lo que ya la voluntad del pueblo surafricano se había ejecutado, Nelson Mandela fue, como dije, muy firme. Miren lo que yo esperaba de todo eso, mis expectativas. Primero, que Nelson Mandela no duraba un año en la presidencia. Personalmente creía que iba a ser asesinado. Segundo, que era la hora de la venganza. Hermano, no sé si usted sabe, pero el apartheid era terrible. El apartheid, usted puertorriqueño y yo, no hubiéramos resistido el apartheid, nos matan a todos, porque somos un pueblo acostumbrados a las leyes y a los derechos. Y los derechos que se violaban en Sudáfrica eran una cosa inconcebible. Todas mis expectativas, totalmente estudiadas, con comparativas históricas, con desenlaces que yo creía que eran lógicos, se fueron abajo. Gracias a Dios. Nelson Mandela no fue asesinado. Pero lo más tremendo de Nelson Mandela fue que fue con el corazón de unir a Sudáfrica, de perdonar a lo que él llamaba sus hermanos blancos, de construir una Sudáfrica que entrara en el concierto de las naciones con una nación unida. Así, en su crianza como metodista, para aquellos que no lo saben, encontró en esa crianza cristiana metodista el concepto del perdón que Jesús había predicado. Y yo estuve muy atento al desarrollo de Sudáfrica bajo Nelson Mandela. Leí su autobiografía, que deben leerla todos, y quedé maravillado de lo que logró, que lamentablemente lo que posteriormente gobernaron y gobiernan a Sudáfrica no han seguido. Hay otras expectativas, esas expectativas que fueron derrotadas en mi vida, esa interpretación histórica o profética o de agorero que yo tenía, se me fue abajo y no me creó depresión, me creó alegría. De las pocas veces cuando uno está equivocado y está alegre porque está equivocado, porque somos orgullosos y no nos gusta admitir, me equivoqué. Pero hay otros que crean expectativas bajo la fuerza bruta y bajo el odio, y creen que han logrado construir o un país o una familia o una entidad a base de esa fuerza bruta, y como tienen un poder hegemónico sobre el país, sobre la familia, sobre la entidad, se regodean en lo que ellos ya piensan que van a lograr. El doctor Joseph Goebbels,
el ministro de propaganda de los nazis, el ministro de propaganda del Tercer Reich, tenía también unas expectativas. Oramos. Dios bueno, tú que reinas en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque te hemos sido infiel, hemos quebrantado tu ley y solamente nos refugiamos en los méritos de Cristo. Ayúdanos en esta hora para que tu palabra eterna, que nunca se equivoca, sea sembrada por el poder del Espíritu Santo en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El versículo 1 y 2 de Primera de Reyes 19, lectura de nuestra liturgia, dice de la siguiente forma. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, y entre comillas o entre paréntesis, todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Expectativas. ¿Sabe? Como todos sabemos aquí, Dios llama a Elías, nunca hemos sabido de dónde salió Elías. La Biblia, Elías irrumpe en la historia bíblica en la corte de Acab. Y viene con un mensaje basado en el pacto de Dios. El pacto de Dios con Israel, que decía que cuando Israel fuera idólatra y rindiera culto a los Baales y a Astarot y a Moloch y a esos dioses falsos de piedra, de palo, de oro, su tierra se iba a secar. Así decía el pacto, así dice el pacto. Y Dios llama a Elías y le dice, ve donde Acab y dile que aquí no va a haber agua ni rocío hasta que no haya arrepentimiento. Y como le he dicho a ustedes muchas veces, Elías aparece así en la corte de Acab, con sus vestimentas de profeta, no como los charlatanes de ahora, que quieren vestir regiamente como artistas de Hollywood, no como los charlatanes de ahora, con falsas profecías, no como los charlatanes de ahora, que con manipulación y mentira meten sus manos en los bolsillos de los ingenuos, para ellos tener sus Maserati y sus Lamborghini y mansiones totalmente fuera de nuestra imaginación. Y si se iba a comprar un Maserati, conmigo no hay ningún problema, ¿yo? Pero que usted no venga aquí a decirme que usted compró un Maserati porque yo le enseñé que esa era la bendición de usted para su vida, que eso iba a ocurrir, pero yo no le enseñé eso. Si Dios lo quiere bendecir con un Maserati, yo espero que esa calidad de vida que usted tiene con un Maserati repercute en las ofrendas también. Oiga, y aparece Elías el profeta y le dice eso a Acab y se va. Y desaparece. Y yo me imagino, ¿verdad? En la corte de acá, ¿quién fue eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién fue ese que entró? Y me imagino a la corte y dice, mira, ¿por qué ustedes dejaron entrar? Es un loco, olvídate. Oye, y pasa el primer año y no llueve, no hay rocío. Y pasa el segundo año y ahí sigue la cosa ya. Porque los ríos empiezan a secarse, el entorno se torna amarillo.
Pero después, ante la realidad que está enfrentando Acab, viene el reto de quién es el Dios verdadero. Que el Dios verdadero mande fuego. Y se citan en el Monte Carmelo para poner 2 altares a ver dónde está el Dios verdadero aquí. Porque así son los profetas de Dios, que le creen a Dios y son firmes con Dios. Porque tienen unas profundas expectativas confiando en el pacto de Dios. ¿Sabe? El ministro de propaganda, el doctor Joseph Goebbels, tenía un doctorado en filología germánica, ¿oyó? Que no era ningún ignorante. Por cierto, si estudió filología germánica, tuvo que estudiar a Lutero. Tuvo que estudiar la Biblia de Lutero. La traducción de la Biblia de Lutero fue la que unificó el idioma alemán. Y Goebbels venía de esa tradición alemana de profundo odio a lo que le hicieron a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. A los castigos, los impuestos que le pusieron a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, que creó un desastre económico en Alemania. Por lo tanto, era un hombre con odio en su corazón, con profundo resentimiento. Y en medio de eso, escuche bien, aparece un partido, el Partido Obrero Nacional Socialista, donde había un joven que tenía un don de oratoria único, que electrificaba las masas, que le hablaba al corazón alemán, pero ese corazón entenebrecido y con odio, y echaba leña a ese fuego, y sabía escoger sus palabras, y sabía articular su discurso, y oyó a Adolfo Hitler, y alimentó su odio, y era la hora de que Alemania tomara su lugar en la historia. Mire, yo digo eso, que Alemania tome su lugar en la historia, y hasta yo mismo me pongo así nacionalsocialista, es que suena tan bonito todo. Oiga, y poco a poco se van juntando todos aquellos insatisfechos, pero también muchos desempleados, sus familias pasando hambre. Y en 1933, Adolfo Hitler llega a ser canciller de Alemania. Goebbels, que era un genio, creó unas expectativas junto a toda la dirección del Partido Nacional Socialista. Y era tomar venganza por Alemania, llenos de profundo odio, con todo su entorno, todos los países que rodeaban, las tierras que le habían quitado, según su argumentación, y el profundo odio a los judíos. ¿Sabe? Elías recibe el mensaje. Escuche. El versículo 3 nos dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Muy importante esto. Elías creó unas expectativas. ¿Oyó, hermano? Elías, el profeta de Dios, que yo no le llego ni a la mugre del dedo gordo de Elías. El profeta de Dios, el que había visto descender fuego del cielo, crea unas expectativas muy equivocadas. Y sus expectativas eran que aunque haya sequía, Dios descendió fuego del cielo y él mató a los 450 profetas de Baal. Jezabel iba a salir corriendo. Y Elías se equivocó. Y entró en una profunda depresión. Los creyentes entramos en profundas depresiones. ¿Oyó, hermano?
Si Elías entró en depresión, que veía bajar fuego del cielo, oiga, las expectativas de Elías era que todo iba cabalgando, todo se iba a dirigir a la caída de Acab, a la caída de Jezabel, y que Dios nuevamente reinara en el norte de Israel y en Samaria. Pero Elías no contaba con algo. No contaba con el corazón de Jezabel. No contaba con la maldad de Jezabel. No contaba con la profunda y el profundo odio de Jezabel hacia Jehová de los ejércitos y lo arraigada que estaba en el poder. Porque qué mucho le gusta el poder a este tipo de personas. Y no contaba con eso. Porque él crea unas expectativas y crea un camino como los apóstoles cuando oían que Cristo iba a morir. Y ya había construido todo según sus expectativas y Jezabel dice que lo va a matar. Y ahí todo su mundo se cae. Y lo más increíble, como dice ahí, lo primero que hizo fue huir. Usted puede imaginar, yo quiero que usted entre ahí en la psicología de Elías. El hombre que vio bajar fuego del cielo salió corriendo porque una mujer le dijo que lo iba a matar. ¿Sabe, hermano? A Joseph Goebbels se le conoce como el padre de la propaganda moderna. Toda la propaganda que nosotros conocemos, aunque ya ha habido otro tipo de desarrollo, fue a base del sistema de propaganda del Tercer Reich dirigido por Goebbels, el doctor de filología germánica. Era una propaganda para engañar al pueblo, para levantar el ánimo de los alemanes, su orgullo germánico, su herencia aria, si eso existe. Y era el tercer hombre del Tercer Reich. Göring era el segundo, el ministro de aviación. Y con la guerra relámpago de Hitler, las expectativas fueron de arrollar al mundo. Y todo iba muy bien. Pero no contaron con algo. Las expectativas, hermano. No contaron con la entereza del pueblo inglés. No contaron con la fortaleza de espíritu de Churchill. No contaron con la injerencia de los Estados Unidos en la guerra. No contaron con que la Unión Soviética iba a entrar también. Y como ustedes saben, el Tercer Reich empezó a achicarse y ya para abril de 1945, finales de 1945, las expectativas de Goebbels se fueron al piso. Y entró en una profunda depresión. Junto a su esposa, ellos tenían 6 hijos. Envenenaron a sus 6 hijos pequeños. Y mientras ellos miraban cómo sus hijos morían envenenados, ellos se suicidaron. Para ellos la salida era la muerte, en su profunda depresión, en su odio. Para Mandela, en la cárcel, nunca permitió que el odio arropara su vida. Aunque tenía razones para justificar su odio, no lo permitió. Y Elías, el profeta de Dios, también se quería morir. Cuando creamos expectativas, hermanos, las expectativas de nuestras vidas se tienen que basar en la soberanía de Dios. Tenemos que crear caminos y expectativas basadas en la voluntad de Dios. Pero posiblemente, escuche bien, usted crea un caminito, y se lo digo porque yo lo he hecho. Usted crea un caminito, ve todos los pros y los contras, se supone que salga bien, no va a pasar nada,
se va a cumplir mi deseo. Y de momento todo se desmorona. Y usted entra en depresión. Y yo entro en depresión. Y entramos en tristeza. Porque aunque lo hicimos bien, usted y yo no mandamos. Santiago nos dice, no digamos, mañana voy a esta ciudad a hacer negocio, o vendré de esa ciudad a hacer negocio. Santiago dice, no digan así. Si es la voluntad de Dios, dice Santiago, mañana iré a hacer negocio en esa ciudad. Y allí estaba el profeta de Dios en depresión, huyendo de una mujer. Había creado unas expectativas de la caída del gobierno de Acab y su maldita esposa, hija del infierno. Y no era como él creía, era como Dios quería. Y entró en depresión. Y se quería morir, deseaba morirse. Y se comparó con sus padres. Entra en ese conversatorio cuando usted está en una depresión. Que yo no valgo nada, que lo hice mal, yo no sé por qué oí aquel. Usted empieza a reprocharse muchas cosas. O si usted se cree el centro del universo, es que no me vieron a mí. ¿Por qué no me quieren? Yo soy tan importante. Eso que me viene es que no me aceptan en esta iglesia. Yo, ¿por qué no te aceptan? Porque tú eres muy importante, ¿verdad? Intégrate. Vive la vida de iglesia. Vive los estudios bíblicos. Ve a los grupos. Trabaja. Y no vengas con ese discurso que no te quieren. Aquí el centro es Jesús de Nazaret. Hermano, mire, ¿usted sabe cuántas veces en el mes viene alguien y me dice, mira, te oyeron por la radio y dijeron esto y esto y esto de ti? Y yo regularmente digo, eso nada más. Estoy perdiendo fama. Oiga, el maestro es el centro de la iglesia. Oiga, y en esa depresión, en esos reproches de Elías, en esas expectativas que no se le cumplieron, escuche, dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó, le dijo, levántate y come. Muchos que entran en depresión recurren a dormir mucho. Es la forma de escape. Oye, hermano, las veces que yo entraba en depresión, por mi enfermedad de la hija mía, yo entré en depresión. O sea, yo veía la vida de mi hija que se iba de mis manos. Entonces yo me encerraba a orar, pero mi ser, sinceramente mi ser, quería meterse en una esquina del cuarto. Si podía reducirme así, quería perderme con Dios en mi depresión. Hasta que un día, como se lo he dicho muchas veces, deseché las expectativas. Señor, que se haga tu voluntad en la vida de mi hija. Y me daba terror decir esas palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces amamos más a nuestros hijos que la gloria de Dios. Porque si la voluntad de Dios era llevarse la vida de mi hija, era para su gloria. Lógico, hermanos, yo no estoy reprochándole nada a usted. Nosotros somos pecadores y Él nos ama tanto. Oiga, y Elías se duerme y envía el ángel de Dios. Porque aún en medio de nuestra depresión, hermano, y la oscuridad más densa, allí en medio de posiblemente falsas expectativas, somos los hijos de Dios y Dios no nos va a abandonar. Y Elías no solamente estaba deprimido, sino que había dejado de comer, otra característica de los deprimidos. Muchas veces dejan de comer. Y Elías despierta y allí está el ángel de Dios. Y allí en medio de todo, hermano, Dios estaba presente. Pero ¿qué ocurriría después?
Lo veremos la semana que viene. Pero el Dios verdadero, cuando creas expectativas y entras en depresión, hermanito, llorarás, harás pataleo, no sé, alguno de ustedes hará pataleo. Pero aunque tú no lo creas, Dios nunca te va a abandonar. Vamos a ver qué Dios hace con Elías. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos, estamos en comunión.